buenas noches, o quizás debería decir, buenas madrugadas. Si eres de los que disfrutan del confort de la oscuridad y el susurro de lo desconocido, entonces has llegado al lugar correcto. Lo que vas a escuchar no es un cuento para dormir, sino un eco de una realidad que muchos prefieren ignorar. Una historia que se aferra a la mente como una sombra persistente, incluso después de que la luz del día intente disiparla. Carretera desolada, noche. El asfalto negro se extiende bajo la luz amarillenta y temblorosa de los faros de un coche antiguo. La noche es profunda, salpicada por la lejana melodía de grillos y el ulular ocasional de un ave nocturna. Dentro del coche, Marco, 20S, aspecto cansado pero curioso, conduce en silencio, con la mirada fija en la carretera. Nuestro protagonista, Marco, era un joven con una curiosidad insaciable y una debilidad por los lugares olvidados. Buscaba historias, leyendas, cualquier vestigio de un pasado que la modernidad había enterrado. Esta noche, su búsqueda lo había llevado a los límites del pueblo de Tamazunchale, a un lugar del que los lugareños solo susurraban. La antigua hacienda de los espejos. Puerta de la hacienda abandonada, noche. La fachada de una antigua hacienda se alza imponente contra el cielo estrellado. Ventanas tapiadas, muros desmoronados y una sensación general de abandono y decadencia emanan del lugar. La puerta principal, de madera oscura y carcomida, está entreabierta. Se decía que la hacienda de los espejos había sido el hogar de una familia acaudalada cuyo destino se había visto marcado por la tragedia y la locura. Rumores de extraños rituales, desapariciones inexplicables y espejos que reflejaban algo más que la realidad circulaban entre los más ancianos del pueblo. Marco, por supuesto, no había podido resistirse a la promesa de lo macabro. Marco apaga el motor del coche. El silencio que le rodea ahora es más palpable, casi opresivo. Sale del vehículo, la brisa nocturna le eriza la piel. Marco, para él mismo y en voz baja dice, solo un vistazo. No voy a entrar, mucho. Se acerca cautelosamente a la puerta y mira hacia el interior. La oscuridad es casi total, pero sus ojos alcanzan a distinguir siluetas de muebles cubiertos de polvo y telarañas. Un olor a humedad y encierro impregna el aire. La razón dicta prudencia, pero la curiosidad es un aguijón implacable. Marco cruzó el umbral, adentrándose en el corazón de la hacienda de los espejos, sin sospechar que estaba a punto de despertar algo que dormía en sus profundidades. Salón principal de la hacienda, noche. Marco avanza lentamente por el salón principal. La luz de su linterna ilumina fragmentos de un pasado glorioso ahora cubierto de polvo y ruina. Un gran espejo ovalado, con el marco tallado en madera oscura, se alza en una de las paredes. Está cubierto de una gruesa capa de suciedad, pero Marco puede intuir su tamaño imponente. Marco, impresionante, debió ser hermoso en su época. Mientras ilumina el espejo con la linterna, nota algo extraño. En una esquina del espejo, donde el polvo ha sido parcialmente removido, parece haber una marca. Al acercarse y limpiar con la manga de su chaqueta, revela una fina cicatriz grabada en la superficie del cristal. Una pequeña imperfección en medio de la desolación. Una cicatriz en la superficie reflectante. Marco no le dio mucha importancia al principio, atribuyéndolo al paso del tiempo o a algún accidente. Pero al tocarla con el dedo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era una grieta superficial, sino algo más profundo, casi como si la cicatriz continuara dentro del cristal. De repente, un sonido tenue rompe el silencio. Un ligero susurro, casi imperceptible, que parece provenir del interior de la casa. Marco se detiene en seco, la linterna temblando en su mano. Marco. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? El silencio vuelve a caer, más pesado que antes. Marco duda por un instante, la razón diciéndole que dé media vuelta y se marche. Pero la curiosidad, una vez más, lo mantiene inmóvil. Fue entonces cuando lo vio. Un movimiento sutil en el reflejo del gran espejo. Algo que no estaba presente en la habitación. Una sombra fugaz, demasiado oscura para ser producto de la poca luz que entraba por las ventanas tapiadas. Al girarse rápidamente, no vio nada. Pero al volver la mirada al espejo, la sombra había desaparecido, dejando tras de sí una sensación helada de que no estaba solo. Salón principal de la hacienda, noche continua. Marco parpadea, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Vuelve a mirar el espejo, luego a la habitación. Nada. La sombra se ha desvanecido tan rápido como apareció. Se frota los ojos, convencido de que la fatiga o la sugestión están jugando con él. Ha leído demasiadas historias de terror, piensa. Es normal que su mente empiece a rellenar los huecos en la oscuridad.
Marco, para sí mismo, voz baja, intentando sonar convincente. Solo es mi imaginación. El polvo, la luz. Pero la sensación helada persiste, un nudo frío en el estómago que no tiene nada que ver con la brisa nocturna. Ilumina el espejo de nuevo, fijándose en la cicatriz. Parece más profunda ahora, casi pulsando con una luz interna que solo él puede ver. Alrededor de ella, el cristal se siente extrañamente cálido al tacto, un contraste inquietante con el frío gélido del aire que lo rodea. La racionalidad es un escudo frágil contra lo que desafía la lógica. Marco quería creer que todo era un truco de su mente, pero la sutil anomalía en ese espejo, la forma en que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, lo mantuvo pegado a él, hipnotizado. La cicatriz, antes una simple imperfección, comenzaba a sentirse como una herida abierta en la faz de la realidad. Un nuevo sonido, esta vez más claro, llega desde el pasillo que se extiende más allá del salón principal. Un crujido de madera, como el de un viejo escalón cediendo bajo un peso invisible. Marco se vuelve, su linterna ilumina el oscuro corredor. Marco. ¿Hola? ¿De verdad hay alguien aquí? Silencio. Solo el eco de su propia voz se pierde en la vasta oscuridad. La curiosidad de Marco, una vez su mayor fortaleza, se convierte ahora en su perdición. En lugar de huir, avanza, atraído por el misterio, como una polilla a la llama. Punto. Pasillo superior, noche. Marco sube una gran escalera de caracol, sus pasos resonando inquietantemente. El pasillo superior está flanqueado por numerosas puertas cerradas y más espejos cubiertos con sábanas mugrientas. Cada crujido de la madera bajo sus pies se siente como un grito ahogado. La hacienda revelaba su verdadera naturaleza a cada paso que Marco daba. No era solo un edificio abandonado. Era un mausoleo de memorias, un laberinto de secretos. Y en su corazón, los espejos, velados o expuestos, parecían ser los guardianes de algo inconfesable. Cada uno parecía susurrar una historia de miradas atrapadas y reflejos distorsionados. Marco se detiene frente a una puerta de madera maciza. La abre lentamente, revelando lo que parece ser un antiguo estudio o biblioteca. Estantes polvorientos repletos de libros carcomidos y mapas enrollados. Marco. Interesante. En una mesa central, debajo de una fina capa de polvo, hay un libro abierto. Parece un diario. Marco lo sopla suavemente y se inclina para leer. Las páginas están amarillentas, la tinta descolorida. Narrador. Las entradas estaban escritas con una caligrafía elegante pero nerviosa. Eran las memorias de Isidora, una de las últimas habitantes de la hacienda, fechadas a finales del siglo XIX. La primera entrada que Marco pudo descifrar hablaba de la soledad, del aislamiento y de la peculiar afición de su padre por coleccionar espejos. Marco, leyendo en voz baja, con dificultad. Marzo 14, 1898. El padre ha traído otro espejo. Ya no queda pared libre en esta casa. Su obsesión crece, y con ella, mi miedo. Dice que en ellos ve la verdad. Yo solo veo reflejos distorsionados de nuestra propia locura. Marco siente un escalofrío. La palabra locura resuena en el silencio. Pasa la página, sus dedos rozan el papel quebradizo. Marco, leyendo. Abril 2, 1898. El padre habla con sus reflejos. Les susurra. Dice que le responden. Escucho voces por las noches, pero cuando busco, no hay nadie. Solo los espejos, observándome. Un susurro, tan tenue que Marco apenas lo percibe, parece responder a la lectura. Proviene de detrás de él. Marco se congela. Se gira bruscamente, iluminando la habitación con su linterna. Nada. Los libros siguen en sus estantes, las sombras inmóviles. Punto. La mente de Marco luchaba por encontrar una explicación lógica. El viento colándose por las grietas, el crujido de la vieja madera. Pero cada vez era más difícil ignorar la inquietante coincidencia de los sonidos con los fragmentos de la historia que estaba descubriendo. Regresa al diario, con una nueva urgencia. Marco, leyendo, voz más tensa. Mayo 10, 1898. La hija pequeña, Sofía, se enfermó. Fiebre alta, delirios. Hablaba con su propio reflejo en el espejo de su habitación. Decía que una mujer venía a visitarla por las noches desde el otro lado del cristal. El padre la animaba. Decía que era una bendición. Marco siente una punzada de pavor. Recuerda la cicatriz en el espejo del salón principal. ¿Podría tener algo que ver con esa niña, Sofía? Punto. Habitación de niña, dormitorio infantil, noche. Marco, impulsado por una fuerza inexplicable, busca la habitación de Sofía. Encuentra una puerta pequeña y entreabierta al final del pasillo.
El aire dentro es denso y frío, incluso más que en el resto de la hacienda. Cuna oxidada, juguetes rotos y una pequeña mecedora que parece balancearse ligeramente. En la pared, frente a la cuna, hay un pequeño tocador con un espejo, agrietado en el centro. Este espejo no estaba cubierto. Y su grieta, aunque diferente a la cicatriz del gran espejo, tenía una forma peculiar, casi como una lágrima congelada. El aire vibraba con una presencia, una frialdad que no era la del paso del tiempo, sino la de una ausencia prolongada y dolorosa. Marco se acerca al espejo del tocador. El cristal está sucio, pero la grieta es inconfundible. Pasa un dedo sobre ella. Marco. Aquí es donde. Un ruido metálico y agudo le interrumpe. Proviene del exterior de la habitación. Como si algo se hubiera arrastrado por el suelo de madera del pasillo. Marco levanta la linterna, apuntando a la puerta. Las sombras bailan. Marco. ¿Quién anda ahí? Silencio, una vez más. Pero esta vez, el silencio es diferente. Es expectante. Como si algo estuviera conteniendo la respiración, esperando. Marco siente sus vellos erizarse en la nuca. Punto. La sensación de estar solo en esa vasta y antigua estructura se había desvanecido por completo. Había una presencia, indudable, observándolo. No era un animal. No era el viento. Era algo que se movía con intención, y esa intención no parecía amistosa. Marco retrocede lentamente hacia la cuna. La mecedora se balancea de nuevo, esta vez con un movimiento más pronunciado. Un escalofrío le recorre el cuerpo. De repente, un objeto se cae de la mesa del tocador con un clan. Es un pequeño cepillo de pelo de plata, oxidado. Marco salta hacia atrás, casi tropezando con la cuna. Su corazón late desbocado. Marco. No, no puede ser. Su linterna se tambalea y la luz parpadea. Durante un instante, en el espejo agrietado del tocador, cree ver algo. No es un reflejo de la habitación. Es una pequeña figura difusa, borrosa, con una expresión de tristeza infinita. Es la imagen de una niña. Pero al momento siguiente, la luz de la linterna se estabiliza y la imagen se desvanece, dejando solo su propio rostro pálido y aterrorizado. Punto. Lo había visto. No era imaginación. Los rumores del pueblo, los diarios de Isidora, las voces, las sombras, todo convergía en una verdad aterradora. La hacienda de los espejos no estaba vacía. Y el alma que habitaba sus pasillos no era la de un espíritu benevolente. Estaba atrapada. O peor aún, estaba esperando. Marco retrocede, sus ojos fijos en el espejo agrietado. Siente una necesidad imperiosa de salir de esa habitación, de esa casa. Marco, susurrando, casi sin aliento. Tengo que irme. Mientras se da la vuelta para salir, la mecedora comienza a balancearse violentamente, golpeando el suelo de madera con un ritmo frenético. Y desde el espejo, un sonido gutural, como un lamento ahogado, parece surgir, mezclándose con el crujido de la mecedora. Punto. Pero salir no sería tan fácil como entrar. La puerta de la habitación se cerró de golpe con un estruendo, dejándolo atrapado en la oscuridad helada, con el lamento creciendo a su alrededor. El juego apenas había comenzado. Y Marco, sin saberlo, ya era parte de él. El verdadero horror apenas se estaba manifestando. Habitación de niña, dormitorio infantil, noche continua. El eco del portazo retumba en los oídos de Marco. La habitación se sumerge en una oscuridad casi total, salvo por el parpadeo errático de su linterna, que ahora parece estar a punto de fallar. El balanceo de la mecedora se acelera, chirriando con una furia desquiciada, y el lamento que surge del espejo se transforma en un gemido gutural, casi animal. Marco corre hacia la puerta, golpeándola con furia. La madera es sólida, inamovible. Tira del pomo, pero está atascado. Entra en pánico, su respiración se acelera, empañando el aire frío. Marco. ¡No! ¡Hambre! Déjame salir. Sus gritos se pierden en la habitación, engullidos por el quejido del espejo y el rítmico, infernal chirrido de la mecedora. Marco retrocede, su linterna ilumina desesperadamente cada rincón. La imagen de la niña en el espejo, esa figura borrosa y triste, se ha ido. Pero la atmósfera está cargada con una presencia palpable. Punto. El miedo es una jaula invisible. Marco estaba atrapado, no solo por una puerta cerrada, sino por la realidad que se desmoronaba a su alrededor. La inocencia de la habitación infantil se había transformado en una trampa macabra, cada juguete roto y cada mueble empolvado, testigos silenciosos de un horror que se negaba a descansar. La luz de la linterna parpadea con más insistencia, amenaza con extinguirse. Marco la sacude frenéticamente, pero es inútil.
Los periodos de oscuridad se hacen más largos, sumiendo la habitación en las sombras. De repente, un susurro gélido roza su oreja, tan cerca que siente el aliento frío en su piel. Voz, susurro infantil, distorsionado y lúgubre. No te vayas, quédate a jugar. Marco grita, girando sobre sus talones, su linterna bailando en la oscuridad. Nada. Pero la voz se repite, esta vez desde una esquina de la habitación, aparentemente del área donde estaba la cuna. Voz, susurro. Mamá y papá me dejaron sola, no me gusta estar sola. El corazón de Marco late como un tambor de guerra en su pecho. El pánico lo paraliza. Sabe que no es una ilusión. La linterna parpadea una última vez, revelando por un segundo la silueta de la mecedora, que ahora se mueve con tal violencia que parece a punto de romperse. Luego, la oscuridad total. Habitación de niña, dormitorio infantil, oscuridad total. La oscuridad es absoluta, sofocante. Marco jadea, extiende los brazos, intentando tantear el camino hacia la puerta, hacia cualquier salida. Cada sonido se magnifica. El chirrido de la mecedora, ahora acompañado por un arrastrarse sutil, como de algo pequeño moviéndose por el suelo de madera. En la oscuridad, el terror se alimenta de la imaginación. Cada crujido se convierte en un paso. Cada roce, en un toque. Marco podía sentir la presencia de la niña, o lo que fuera, deslizándose alrededor de él. El aire se volvió más frío, un frío que calaba los huesos, antinatural. Un pequeño objeto golpea su pierna. Marco se encoge, esperando el impacto, pero es algo ligero. Tantea en la oscuridad y sus dedos se cierran sobre un trozo de porcelana rota. La cabeza de una muñeca. Sus ojos, vacíos, parecen observarlo en la negrura. Voz, más clara, aún infantil pero con un matiz de ira. No la toques. Ella es mía. El sonido de un cristal rompiéndose violentamente resuena en la habitación. Marco se voltea, sabiendo instintivamente de dónde viene el sonido. Del tocador. El espejo agrietado de Sofía. Marco, aléjate de mí. Intenta retroceder, tropezando con algo. Cae al suelo con un golpe sordo. Al levantar la vista, una luz tenue surge del espejo roto del tocador. No es una luz natural, sino un brillo etéreo, verdoso, que ilumina parcialmente la habitación. Punto. El espejo, la ventana a otra realidad, se había quebrado por completo. Y a través de sus fragmentos, la verdad comenzó a manifestarse de una forma más grotesca. En el resplandor verdoso, la figura de la niña se hace visible. No es la imagen borrosa de antes. Es una forma espectral, translúcida, flotando a pocos centímetros del suelo. Su vestido, antaño blanco, parece descompuesto, manchado de lo que podría ser barro o sangre seca. Sus ojos son cuencas vacías, y su boca, una abertura oscura que parece estirar una mueca silenciosa. Pero lo más aterrador es la cicatriz que atraviesa su pequeño rostro, idéntica a la que Marco vio en el espejo del salón principal. Habitación de niña, dormitorio infantil, encuentro visual. La mecedora se detiene abruptamente. El gemido cesa. Un silencio absoluto, más aterrador que cualquier sonido, inunda la habitación. Solo el débil brillo verdoso del espejo roto ilumina la escena. La niña flotante se mueve lentamente hacia Marco, sin hacer ruido, sus brazos pequeños extendidos hacia él. Marco intenta arrastrarse hacia atrás, pero su espalda golpea la pared. Está acorralado. Marco, voz quebrada por el terror. ¿Qué eres? La figura no responde con palabras, sino con un sonido. Un crujido húmedo, como si sus huesos se retorcieran. Luego, un alarido infantil y agudo que atraviesa los tímpanos de Marco, un grito de dolor y rabia contenido por décadas. El sonido es tan potente que Marco se cubre los oídos, cerrando los ojos con fuerza. Punto. No era un lamento. Era el grito de una inocencia arrancada, el eco de una traición, el lamento de un alma condenada a la soledad. La hacienda de los espejos no albergaba un fantasma cualquiera. Albergaba la manifestación de una tragedia familiar, de una obsesión que había devorado todo a su paso. Cuando Marco abre los ojos, la niña está a escasos centímetros de él. Su rostro espectral está tan cerca que puede sentir una ráfaga de aire helado. De sus cuencas vacías, unas lágrimas verdosas y viscosas comienzan a brotar, cayendo sobre el rostro de Marco. Donde las lágrimas tocan su piel, siente una quemazón insoportable. Marco. Quema. Intenta apartarla, pero su mano atraviesa la figura como si fuera humo. La niña entonces acerca sus manos espectrales a la garganta de Marco. No lo tocan físicamente, pero Marco siente como el aire se le va de los pulmones. Se ahoga, luchando por respirar. La habitación empieza a girar. Punto. No era asfixia física, sino algo más profundo.
Una opresión espiritual, el peso de un dolor ajeno intentando aplastarle el alma. La entidad no quería matarlo, no de inmediato. Quería que sintiera el mismo terror, la misma desesperación y soledad que ella había experimentado. Mientras Marco se debate, ve en los ojos vacíos de la niña una serie de imágenes fugaces, como un proyector defectuoso. Vislumbra una niña real, Sofía, sentada frente al mismo espejo, hablando con su reflejo. Luego, la imagen de un hombre, el padre de Isadora, con una sonrisa desquiciada, animando a la niña a hablar con sus amigos del cristal. Finalmente, la figura de Isadora, su rostro marcado por el horror, intentando sacar a Sofía de la habitación, mientras la niña se aferra al espejo, sus pequeños dedos arañando el cristal. La última imagen es la de la propia Sofía, su cuerpo demacrado, su rostro pálido, acostada en la cuna, su mirada fija en el espejo. Y una mano, la de su padre, cubriendo su boca, mientras la cicatriz se forma en el cristal, un sacrificio, un sello. Habitación de niña, dormitorio infantil, la revelación. Las imágenes se desvanecen, y Marco cae al suelo, tosiendo y jadeando, mientras el brillo verdoso del espejo disminuye. La figura de la niña se ha alejado, flotando de regreso hacia el tocador. La opresión en su pecho disminuye, permitiéndole respirar con dificultad. La historia había sido revelada. El padre de Isidora, en su obsesión con los espejos y las verdades que creía ver en ellos, había sucumbido a la locura. No había sido una enfermedad lo que se llevó a Sofía, sino un ritual pervertido, un intento de pasar a su hija al otro lado del espejo, convencido de que allí encontraría la verdadera existencia. La cicatriz en el espejo del salón, y la grieta en el de la habitación de Sofía, eran las marcas de ese macabro experimento, sellos de un alma atrapada entre mundos. Marco, tembloroso, mira a la niña. Ella ya no parece tan amenazante, sino infinitamente triste. Sus cuencas vacías parecen implorar algo. Marco, voz baja y temblorosa. Tu padre, él te hizo esto. La niña espectral asiente lentamente, una acción que corta el aire. Luego, levanta una mano y señala el espejo roto. Su dedo fantasma apunta a un pequeño fragmento de cristal que se ha desprendido del marco, un fragmento que tiene la cicatriz intacta. Susurro, ahora más débil y suplicante. Libérame, Desas. El lamento vuelve, pero esta vez con una nota de desesperación, no de rabia. Marco comprende. La entidad, el alma de Sofía, no quería herirlo. Quería ser liberada. La cicatriz no era un sello para atraparla, sino una barrera, y el espejo, su prisión. Pero ¿cómo se libera un alma atrapada en un espejo? La respuesta, o al menos un indicio de ella, estaba en el diario de Isidora. Marco lo sabía. Tenía que volver al estudio, tenía que encontrar las últimas entradas. Pero primero, tenía que salir de esa habitación. Habitación de niña, dormitorio infantil, noche continua. Marco, con la respiración entrecortada y el cuerpo tembloroso, comprende que el peligro no radica en la niña, sino en su encierro. Sus ojos, ahora acostumbrados a la penumbra, buscan una salida. La puerta, sin embargo, sigue firme. La desesperación es un veneno que nubla el juicio, pero la supervivencia enciende una chispa. Marco sabía que, para liberar a Sofía, y de paso, liberarse a sí mismo, necesitaba más información. Las páginas restantes del diario de Isidora en el estudio eran su única esperanza. Se arrastra lejos del tocador, la pequeña figura espectral de Sofía observándolo con una quietud anhelante. El lamento ha cesado, reemplazado por un silencio pesado que parece aguardar su siguiente movimiento. Marco se pone de pie, tantea la pared hasta que sus manos encuentran la madera de la puerta. La empuja, tira, la golpea con el hombro, pero es inútil. De repente, una parte del marco de la puerta se astilla, no por su fuerza, sino por un golpe seco desde el otro lado. La madera cruje y se rompe un poco más. Una grieta vertical aparece en la madera. Marco se detiene, confundido. No era un forcejeo físico. Era la misma fuerza sobrenatural que había cerrado la puerta, pero esta vez, parecía estar abriéndola. La presencia de Sofía se intensificaba, una energía que empujaba. La entidad no solo quería ser liberada, quería ayudar a su salvador. La puerta cede con un gemido prolongado, balanceándose hacia afuera. Un oscuro pasillo se extiende ante él. Marco no duda. Corre, dejando atrás la mecedora inmóvil y el espejo roto que ahora solo refleja la oscuridad. Pasillo superior, noche continua. Marco irrumpe en el pasillo, su corazón martilleando. La oscuridad es densa, pero la figura translúcida de Sofía se desliza por delante de él, una guía silenciosa y lúgubre, flotando hacia las escaleras que descienden al salón principal.
La niña, atrapada por un siglo, estaba guiando a su única esperanza. Su necesidad de liberación era tan palpable como el aire frío de la hacienda. Pero cada paso de Marco hacia el estudio era un paso más profundo en el corazón de la locura y el terror de la familia. Marco desciende las escaleras a toda velocidad, el sonido de sus pasos amplificado. Al llegar al salón principal, la figura de Sofía se detiene frente al gran espejo ovalado, el que tenía la cicatriz principal. Su forma translúcida parece vibrar con una energía expectante. La cicatriz en el espejo ahora parece pulsante, emitiendo un tenue brillo verdoso, idéntico al de los ojos de la niña. Marco, jadeando. El espejo, la cicatriz. La niña fantasmal lo mira, luego señala con un dedo espectral hacia el estudio donde Marco había encontrado el diario. Susurro, más claro, con urgencia. El libro, el libro. Marco asiente. Entiende. Necesita el resto de las palabras. Corre hacia el estudio, su miedo atenuado por la urgencia de la misión. Estudio, noche continua. Marco entra al estudio, buscando el diario con las manos temblorosas. Lo encuentra, volviendo las páginas frenéticamente. La figura de Sofía flota en la entrada, observando. Las últimas entradas del diario de Isidora revelaban una verdad aún más retorcida de lo que Marco había imaginado. Después de la enfermedad de Sofía, la locura de su padre se había intensificado. No solo había pasado a su hija al espejo, sino que creía que los espejos eran portales a una dimensión superior, un lugar de verdad absoluta que solo los dignos podían alcanzar. Marco, leyendo en voz alta, con un tono de horror creciente. Julio 18, 1898. El padre está convencido de que la puerta está casi abierta. Ha traído a los sirvientes, uno por uno, forzándolos a mirar el gran espejo. Quiere que también vean la verdad. Sus ojos, están vacíos, como si algo les hubiese sido arrancado. Sus gritos cesan demasiado rápido. Él dice que se han trascendido. Marco levanta la vista, el rostro pálido. Los sirvientes. ¿Los había sacrificado a los espejos? El alarido de la niña resonó en su mente. No era solo el dolor de Sofía, era el eco de otras almas atrapadas. Marco, leyendo, con voz apenas audible. Septiembre 1, 1898. Soy la única que queda. El padre se mira en el gran espejo todo el día, susurra a su propio reflejo. Ha dibujado un símbolo, una estrella de 6 puntas con una línea que la atraviesa, dice que es el sello de la trascendencia. La cicatriz que él mismo hizo en el espejo principal es el punto de conexión. Cree que es la llave para la liberación final, pero yo sé que es la prisión. Mi hermana, suplicó hasta el final. No puedo dejar que se salte el último paso. Si el sello se rompe de forma incorrecta, todo lo que él ha atrapado aquí se desatará. Él cree que es la entrada al paraíso, yo sé que es la puerta al infierno. Marco baja el diario, su mente girando. El sello de la trascendencia. La cicatriz. El padre no estaba liberando almas. Las estaba sellando, usando los espejos como jaulas, en su delirio de encontrar una verdad o una dimensión superior. Y la cicatriz era el mecanismo, el punto débil de control. Punto. La revelación era un golpe devastador. Sofía no era la única. La hacienda era un cementerio de almas cautivas, encerradas en el cristal, condenadas a reflejar la locura de un hombre. Y la cicatriz, lejos de ser un simple daño, era el pivote de esa prisión. Marco mira a Sofía, su figura espectral sigue allí, observándolo con una intensidad sobrecogedora. Ella apunta de nuevo al diario, a la última página. Marco, leyendo, con urgencia. Septiembre 15, 1898. Él va a intentar el paso final esta noche. Romperá la cicatriz él mismo, desde su lado, convencido de que lo llevará a su paraíso. Pero si lo hace, si el sello se rompe desde ambos lados a la vez, el portal se colapsará. Las almas atrapadas, se desharán, se dispersarán. No es libertad, es aniquilación. Solo hay una forma de romper la cicatriz sin condenarnos a todos. El toque opuesto. Un alma viva debe tocar la herida en el espejo en el mismo momento en que él lo haga, pero con una intención diferente. Con la intención de sanar, de liberar, no de trascender. Es una esperanza vana. Moriré intentándolo. La entrada terminaba bruscamente, la tinta corrida, como si Isidora hubiera sido interrumpida o no hubiera tenido tiempo de terminar. Salón principal de la hacienda, el clímax. Marco levanta la vista, su mirada fija en Sofía. Comprende el plan, la esperanza desesperada de Isidora. La cicatriz no debía ser rota por el padre, ni siquiera por Sofía desde su lado del cristal.
Necesitaba una mano desde el mundo de los vivos, con la intención pura de liberar, no de destruir ni de encarcelar. Marco, hablando con Sofía, su voz firme a pesar del miedo. El padre, él iba a romper el sello desde adentro. ¿Y tú quieres que yo lo rompa desde afuera? ¿Para sanar? La figura de Sofía asiente enfáticamente, su brillo verdoso se intensifica, y una pequeña sonrisa se dibuja en lo que parecían ser sus labios fantasmales. Susurro, con un hilo de esperanza. Libera a todos. Marco mira el gran espejo. La cicatriz brilla con más intensidad, casi llamándolo. Sabe que es una misión suicida. Si falla, o si la intención no es la correcta, podría quedar atrapado, o desatar algo que ni siquiera imagina. Pero la súplica de la niña, la injusticia de su destino y el de los otros, lo impulsa. Punto. La decisión fue instantánea, forjada en la desesperación y la empatía. Marco, el buscador de historias, se había convertido en el protagonista de una. El terror que había venido a encontrar, ahora le exigía un acto de valentía, un paso hacia lo desconocido, la línea final entre la vida y una condena eterna. Marco se acerca al gran espejo. El reflejo de la habitación es distorsionado, el cristal vibra. El aire se vuelve denso, cargado de electricidad. Puede sentir el peso de todas las almas atrapadas detrás del cristal, clamando por una resolución. Marco, asimismo, voz temblorosa pero decidida. Un toque, para sanar. Extiende su mano temblorosa hacia el espejo, hacia la cicatriz brillante. En ese momento, desde lo más profundo del espejo, una figura oscura y distorsionada comienza a manifestarse. Es un hombre, demacrado, con ojos enloquecidos, sus manos fantasmas también extendiéndose hacia la cicatriz desde el otro lado del cristal. Es el padre. Está a punto de romper el sello. La confrontación final. Dos intenciones opuestas, dos mundos, convergiendo en un único punto. El padre, en su locura, buscando la trascendencia. Marco, en su valentía, buscando la liberación. Marco toca la cicatriz. Una explosión de luz verdosa y blanca inunda el salón. Un grito, no de Sofía, sino un alarido de pura frustración y agonía de la figura del padre, resuena en la hacienda, seguido por otros gritos y lamentos que se elevan y se disuelven en el aire. El suelo tiembla, los cristales de las ventanas resuenan, y el espejo ovalado, con la cicatriz aún brillante, se agrieta con un sonido ensordecedor. El espejo explota. Salón principal de la hacienda, explosión, fragmentos de cristal y luz estallan hacia afuera. La fuerza de la explosión lanza a Marco hacia atrás, haciéndolo caer con fuerza sobre el polvoriento suelo de madera. Por un instante, el mundo es un caos de sonido y luz blanca y verdosa. Un zumbido agudo ensordece a Marco, mientras los gritos de incontables almas llenan el aire. Pero algo cambia. Los gritos de agonía y terror se transforman en suspiros de alivio. La luz deja de ser violenta y se vuelve cálida, purificadora. La intención era la llave. El toque del padre, imbuido de locura y deseo de aprisionar, fue contrarrestado por el de Marco, un simple acto de empatía y deseo de liberar. El sello no se rompió, se sanó. Y al sanar, la prisión se desvaneció. A través del velo de luz, Marco ve cómo las almas atrapadas se liberan. No son figuras aterradoras, sino volutas de humo luminoso que ascienden hacia el techo y se desvanecen. El lamento del padre, sin embargo, es un alarido de furia y derrota. Su figura oscura es desgarrada, deshecha por la misma energía que libera a sus víctimas, absorbida de vuelta hacia la nada de la que nunca debió salir. En medio del caos que se disipa, una última figura permanece. La pequeña Sofía flota donde antes estaba el espejo. Ya no tiene las cuencas vacías ni la cicatriz. Su rostro espectral es sereno y completo. Se vuelve hacia Marco, y por primera vez, le ofrece una sonrisa genuina, infantil y libre. No dice nada, pero Marco siente una oleada de gratitud y paz que lo inunda por completo. La niña levanta una manita en señal de despedida antes de disolverse en una última y suave partícula de luz. El silencio que cae después es absoluto. No es el silencio opresivo de antes, sino un silencio vacío, natural. El aire ya no es helado. La sensación de ser observado ha desaparecido. La hacienda de los espejos, por primera vez en más de un siglo, está vacía. Hacienda abandonada, amanecer. Marco se pone de pie, temblando, cubierto de polvo y con el corazón aún acelerado. El lugar donde estaba el gran espejo es ahora un hueco en la pared, rodeado de fragmentos de cristal que ya no reflejan nada más que la madera y la piedra. Camina, casi como un autómata, fuera del salón, a través de la puerta principal que ahora se abre sin resistencia. Al salir, los primeros y tímidos rayos del amanecer comienzan a pintar el cielo de tonos anaranjados y violetas.
La noche ha terminado. Se detiene un momento y mira hacia atrás. La hacienda ya no parece una entidad malévola. Es solo una ruina, un esqueleto de glorias pasadas, triste y en decadencia, pero finalmente en paz. Marco camina hacia su coche, arranca el motor cuyo sonido ahora parece una bendición en el silencio de la madrugada, y se aleja por la carretera desolada, dejando atrás la hacienda de los espejos. Para irse nuestro protagonista encontró la historia que buscaba. Pero algunas historias no solo se escuchan o se leen. Se viven. Marco no solo había encontrado una leyenda, la había terminado. La curiosidad que lo llevó a las puertas del infierno fue la misma que, al final, le permitió liberar a las almas que allí habitaban. Se llevó consigo más que un recuerdo. Se llevó la certeza de que hay realidades que acechan justo al otro lado del velo, esperando un roce, una mirada, una invitación. La hacienda de los espejos volverá a ser, con el tiempo, solo una ruina olvidada. Sus fantasmas se han ido. Pero la historia, como una cicatriz en el alma, permanecerá. Y ahora, mientras la luz del día borra las últimas sombras, pregúntate, ¿qué reflejos te observan desde la oscuridad de tus propios espejos? Buenas noches, y dulces sueños. Fin.